me llamo Laura y soy jueza de familia desde hace más de 10 años. Podría decirte que estoy entrenada para no involucrarme, que sé tomar decisiones desde la ley y no desde el corazón. Pero el día que llegó el caso de Sofía, algo en mí se rompió. Era jueves, casi la 1 de la tarde. La jornada ya venía cargada, la cabeza llena de pendientes, la mesa cubierta de papeles. Y ahí, entre solicitudes comunes, estaba su nombre, Sofía Beltrán, 9 años, huérfana. Hasta ese momento, la custodia provisional la tenía su abuela materna, Rosa María Rivas, una mujer mayor, sin antecedentes, sin ingresos fijos. De esas abuelas de pueblo, con la piel curtida por el sol y las manos llenas de historias. Manos que han criado más nietos de los que han contado billetes. El expediente decía que la custodia era transitoria, mientras se evaluaba la estabilidad emocional del entorno, que en pocos días habría una audiencia para decidir si la niña podía quedarse con su abuela. Nada parecía fuera de lo común. Seguí leyendo los informes. Uno del colegio decía, Sofía presenta episodios de tristeza, pero mantiene buen comportamiento. Otro, del centro médico, sin señales de violencia física. Y finalmente, el informe social. La menor ha sido criada por su abuela desde la muerte de sus padres. No hay otros solicitantes de custodia en la derecha, pero ahí, justo cuando cerré la carpeta, encontré algo que no esperaba. Una foto. Sofía. Primer plano, trenza mal hecha, uniforme del colegio arrugado y una sonrisa chueca. De esas que se dibujan sin entender bien por qué, pero igual se hacen. Tenía esa mirada, esa que uno no aprende a fingir. Una mezcla entre miedo y esperanza, como quien todavía no entiende del todo qué pasó, pero igual se esfuerza por estar bien. Esa tarde suspendí una audiencia, y no fue por el cansancio, fue porque no podía concentrarme. Había algo en esa foto. Algo en esa niña, que me gritaba más fuerte que todo lo que decía el expediente. Y por primera vez en muchos años, me descubrí preguntándome si la ley realmente alcanzaba para cuidar lo que de verdad importa. A la mañana siguiente, Claudia y Ricardo llegaron temprano, puntuales, bien vestidos, con esa actitud que no pide permiso, sino que asume que ya ganó. Traían una carpeta en la mano y una sonrisa que, más que nervios, transmitía confianza. Pero no una confianza cualquiera. Era esa seguridad de quien sabe que ya tiene todo listo para cerrar el trato. Pidieron hablar en privado, no conmigo directamente, sino con la fiscal del caso. Y aunque aquello no me correspondía intervenir, como jueza no podía desentenderme. Cuando estás frente a una disputa por custodia, cada movimiento fuera del juzgado también importa. Entre los documentos que entregaron había un sobre, y adentro, un USB. Dijeron que ahí estaba la prueba definitiva. Lo conectamos, y el video comenzó. Era Sofía, frente a una cámara, uniforme del colegio, trenza desordenada, ojos bajos. Detrás de la cámara, la voz de una mujer que no se mostraba en pantalla le iba haciendo preguntas. Preguntas que, si uno no estaba atento, parecían inocentes, pero estaban cuidadosamente dirigidas. Sofía hablaba sin titubeos. Decía que su abuela no la alimentaba bien, que no le dejaba ver televisión, que a veces la regañaba por llorar. Y lo más fuerte de todo, que no quería volver con ella. En la sala, el ambiente se puso tenso. Ricardo cruzó las piernas con soltura. Claudia se ajustó la blusa y dejó escapar una sonrisa. Todos los presentes se miraban, como si el caso ya estuviera cerrado. Pero yo no podía evitar sentir otra cosa. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, y ahí fue cuando entendí. El problema no era lo que decía el video, era como lo decía. Todo estaba demasiado claro, demasiado limpio, como si hubiera sido ensayado. No había pausas, no había emoción real, solo frases mecánicas, como si Sofía estuviera recitando una historia que alguien más le había escrito. Y aunque mis manos estaban atadas por la legalidad, mi instinto me gritaba que algo no cuadraba, porque una cosa es un testimonio, y otra muy distinta, una actuación. Yo no podía hacer acusaciones sin pruebas, pero tampoco podía tragarme ese relato como si fuera la única versión posible. Así que, ese día, decidí que el expediente no iba a cerrarse tan fácil, no mientras esa niña tuviera en los ojos una historia distinta a la que le habían hecho repetir frente a una cámara. Ese mismo viernes en la tarde, Rosa se presentó en el juzgado. No venía con abogados ni con papeles, tampoco con excusas. Solo traía una carpeta mal cerrada y un bolso gastado colgado del hombro. Entró con la mirada baja, pero con el cuerpo erguido, como quien sabe que lo van a juzgar, pero igual da la cara. Me acerqué. No había más audiencia ese día, así que le pedí que pasara. Se sentó frente a mí, y antes de que pudiera decir algo, sus manos buscaron una foto dentro del bolso. Era ella, Rosa, mucho más joven, y en sus brazos, un bebé recién nacido. Sofía, mi hija, tuvo problemas con la droga, me dijo, sin rodeos. Yo crié a esa niña desde que salió del hospital. Nadie me ayudó, ni el papá, ni la familia. Y ahora me la quieren quitar como si nunca hubiera existido. Me quedé en silencio, no porque no supiera qué decir, sino porque necesitaba escucharla sin interrumpirla. Rosa hablaba con voz serena, pero sus ojos estaban vidriosos. No lloraba, se aguantaba, como todas las que han tenido que ser fuertes más tiempo del que deberían. Yo no tengo plata, pero tengo historia. Tengo recuerdos con esa niña que nadie más tiene. Yo le enseñé a leer, a andar en bicicleta, fui a cada reunión del colegio, y ahora resulta que porque los otros tienen un video y abogados, ella ya no es mía. No supe qué responder. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, porque en ese momento entendí que no era un expediente más, era una guerra de verdades. Y mientras ella hablaba, yo solo pensaba en una cosa: ¿dónde estaban esas pruebas que la desmentían? Le pedí a Rosa que me dejara revisar su carpeta. Tenía dibujos,
boletines del colegio firmados por ella, recetas médicas, fotos, muchísimas fotos, cada cumpleaños, cada disfraz, cada caída, cada día común, todo lo que los otros no habían mostrado, pero no eran pruebas legales, eran pruebas del amor cotidiano, de ese que no siempre se firma, pero que sí se siente. La miré una última vez antes de despedirla. ¿Está dispuesta a que la niña hable directamente en cámara judicial? Rosa asintió, no lo dudó, y ahí, sin necesidad de palabras, supe que, por más que doliera, esa mujer no iba a rendirse, y que si yo no hacía bien mi trabajo, podía ser cómplice de una injusticia que no se veía en los papeles, pero sí en la piel. Agendamos la entrevista judicial con cámara Gesell para el martes siguiente. Era una sala especial, sin jueces ni estrados, solo una psicóloga infantil, una cámara de registro y una pantalla desde donde yo podía observar sin intervenir. Sofía entró sola, tenía 11 años, el cabello recogido a medias, mochila colgando del hombro, y ese mismo gesto de la foto que había visto días antes, una mezcla entre querer estar bien y no saber cómo. Se sentó frente a la psicóloga, cruzó las manos y esperó. La psicóloga le sonrió con amabilidad, le explicó lo que harían y luego preguntó: ¿con quién vivís ahora? Con mis tíos, Claudia y Ricardo. ¿Y antes con quién vivías? Sofía dudó, miró al suelo, luego al techo, como si las respuestas estuvieran escritas en algún lado. Con mi abuela Rosa, dijo al fin. ¿Y cómo era vivir con ella? Y ahí, algo cambió, su tono, su postura, sus palabras. Empezó a describir cosas que no cuadraban, que Rosa la dejaba sola por horas, que la insultaba, que no la llevaba al colegio, que a veces no comía. Todo muy ordenado, muy claro, demasiado perfecto. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha y ahí fue cuando lo supe. Esa niña no estaba hablando desde el recuerdo, estaba repitiendo. No eran frases de una niña, eran frases de adultos, entrenadas, ensayadas. La psicóloga lo notó también, cambió el enfoque. Le preguntó por sus cumpleaños, por sus dibujos favoritos, por cómo se sentía en las noches cuando no podía dormir. Y en ese pequeño desvío, Sofía se quebró. Dijo que extrañaba a su gata, que su cama olía distinto, que en la casa nueva no había flores en el patio, y que mamá Rosa le cantaba antes de dormir, aunque no supiera afinar. Ahí, sin llorar, Sofía dijo lo que ninguno de los papeles decía. Yo la extraño, pero no puedo decirlo, porque si lo digo, me van a regañar. Mi estómago se apretó. Era la primera vez en años que sentía rabia en medio de una audiencia. No hacia la niña, sino hacia quienes la pusieron a elegir entre su verdad y el miedo. Cerré la pantalla. Me quedé sentada en el escritorio, en silencio, y entendí que esta vez, la justicia no podía depender solo de lo legal. Iba a necesitar escuchar lo que no estaba dicho, y ver más allá de los expedientes, porque ahí, en esa sala, Sofía no pedía ayuda, pero la necesitaba más que nunca. La verdad, no podía sacarme de la cabeza esa frase de Sofía. Me van a regañar si lo digo. Me quedó sonando toda la semana, y no solo por lo que decía, sino por cómo lo decía. Bajito, con los ojos en el piso, como si no tuviera derecho a decir lo que sentía. Y cuando una niña habla así, uno ya no puede seguir viendo el expediente igual. Así que decidí volver a revisar todo. Sí, otra vez. Los informes, los correos, los archivos de los abogados, todo. No porque desconfiara del proceso, sino porque algo no me cuadraba. Sentía que me estaban mostrando solo una parte. Y fue ahí, en una carpeta medio escondida entre documentos cruzados, que lo encontré. Un archivo sin nombre claro. Solo decía, registro interno. Lo abrí por intuición, y en cuanto la imagen cargó, se me heló la sangre. Era un video de una cámara de seguridad. Se veía una habitación, pequeña, sin mucho detalle, y en la esquina, Sofía, sentada, callada, sin moverse, como si estuviera intentando volverse invisible. Frente a ella estaban Claudia y Ricardo. No parecían tíos preocupados, parecían entrenadores de un guión. Acuérdate lo que vas a decir. Tienes que decir lo mismo que ensayamos, ¿sí? La jueza no te va a creer si tartamudeas. Y si dices que extrañas a esa vieja, ¿te vuelves con ella? ¿Eso quieres? Sofía no respondía, solo asentía con la cabeza. Y esa fue la parte que más me dolió. No gritaba, no lloraba, pero su silencio decía todo. No era una declaración, era un libreto. No era un testimonio, era manipulación. Y lo peor de todo, es que si yo no hubiera abierto ese archivo, jamás me habría enterado. Apagué el video, me quedé unos segundos mirando la pantalla negra, y lo único que pensé fue, no puede estar pasando esto frente a mis ojos, y yo sin hacer nada, porque en ese momento ya no estaba frente a un expediente, estaba frente a una niña usada como herramienta, como escudo, como moneda de cambio. Dinero, venganza, control, no sé cuál fue la razón exacta, pero sí supe algo con certeza. Con ellos no estaba segura, y si algo tengo claro, es que cuando uno tiene una prueba así en las manos, no puede seguir actuando como si nada. Esa noche no redacté el fallo, ni siquiera lo intenté. Solo apagué todo, me serví un café frío y supe que el caso había cambiado para siempre. El día de la audiencia llegó antes de lo que pensaba. Desde temprano, la fila en el juzgado era como cualquier otro jueves. Gente entrando y saliendo, expedientes en mano, murmullos que se mezclaban con los pasos de los funcionarios. Pero para mí, este no era un caso más. Este expediente tenía un rostro, tenía una voz, tenía a Sofía. Cuando entré a la sala, ya estaban todos en su sitio. Claudia y Ricardo ocupaban el lado derecho, bien vestidos, derechitos, con esa actitud ensayada de quien ya se siente ganador antes de mover la primera ficha. No decían nada, pero sus caras lo gritaban todo. Del otro lado estaba Rosa, la abuela. Se veía más frágil que en las fotos. El pelo más blanco, la espalda un poco más encorvada,
pero los ojos firmes, no desafiantes, no, firmes desde el amor, desde la dignidad de quien no tiene nada que esconder, aunque el alma se le esté cayendo a pedazos. Y justo al centro, Sofía, la misma trenza desordenada y con el mismo uniforme arrugado, pero esta vez, algo era distinto, no bajaba la cabeza, tenía la mirada al frente, como si, por fin, se hubiera dado permiso de estar ahí, no como una pieza más del juego, sino como alguien que por fin podía hablar. No me extendí, no usé tecnicismos. Tampoco hice ese típico discurso judicial que a veces se siente más frío que justo. No, ese día hablé como persona, no como juez. Sofía, necesito que me digas la verdad, lo que tú quieres, lo que sientes, no lo que te dijeron que digas. Puedes hacerlo. Ella no respondió de inmediato. Tragó saliva, miró a Claudia, luego a Ricardo y, por último, giró hacia su abuela. Sí puedo. Y entonces, habló. Dijo que extrañaba a su abuela, que con ella comía caliente, aunque no hubiera lujos, que en su casa le leían cuentos, aunque no tuviera tablet, que allá la escuchaban, aunque a veces no supiera cómo explicar lo que sentía. Y cuando dijo esa última frase, fue como un golpe seco en medio de la sala. Con mi abuela no me gritan. Con ellos, sí. No hubo escándalo, no hubo gritos, solo silencio. Pero era un silencio denso, de esos que no necesitan ser explicados, porque ya lo dijeron todo. Yo tenía el video, tenía las pruebas, sabía lo que habían hecho Claudia y Ricardo, pero no lo mostré. No fue necesario, porque esa niña, en 5 frases, desarmó sola una mentira construida por adultos durante meses. Claudia intentó hablar, Ricardo también, pero yo solo levanté la mano. Suficiente, porque lo que se tenía que decir, ya lo dijo la única persona que de verdad importaba en esa sala. Esa tarde, después de que Sofía habló, no hizo falta que nadie más lo hiciera, ni Claudia, ni Ricardo, y, por unos segundos, ni siquiera yo. La sala entera quedó en silencio. Era como si algo invisible se hubiera roto en el aire, como si todos supiéramos que ya no hacía falta empujar más, porque el peso se había acomodado solo. Firmé la resolución con mano firme, pero con el corazón haciendo ruido. No porque tuviera dudas, sino porque en ese momento entendí que no estaba firmando como jueza, estaba firmando como mujer, como persona, como alguien que, por primera vez en mucho tiempo, decidió escuchar más allá de los papeles, más allá de las pruebas y más allá del protocolo. La custodia volvió a manos de Rosa, no por compasión ni por romanticismo. Volvió a ella porque, entre tanta manipulación y tanta fachada, fue la única que no se defendió con argumentos, sino con amor. Y porque Sofía eligió, lo dijo en voz alta, sin temblar. Y yo, simplemente, lo escribí. Al salir de la sala, vi cómo Rosa se arrodillaba frente a la niña. No dijo ni una palabra, solo la abrazó, como quien intenta reconstruirse desde lo más profundo. Y Sofía sonrió, pero no con esa sonrisa rota que vi en la foto del expediente. No, esta vez era diferente, era verdadera, de esas que no se explican con palabras. En este trabajo uno aprende, casi sin querer, a no involucrarse, a firmar lo que corresponde, a seguir el protocolo. Pero hay casos que no se quedan en el expediente, casos que te atraviesan sin pedir permiso y que te recuerdan que la justicia no siempre está escrita en el código, a veces vive en el instinto. Y esta vez, ese instinto me dijo que estaba bien, que no gané nada en lo personal, pero salvé algo esencial, una infancia, una verdad, un vínculo. Y si eso no es justicia, entonces no sé qué lo es. ¿Alguna vez sentiste que algo era injusto, pero no tenías las pruebas para demostrarlo? ¿Has estado en esa posición en la que proteger lo correcto no dependía solo de ti, sino de que alguien te creyera? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerte, porque hay historias que duelen, pero también despiertan. Y si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar en lo que realmente significa cuidar a alguien, te invito a que te suscribas a Secretos de Ayer. Dale like, deja tu corazón y activa la campanita.